En un panorama político en rápida evolución, el nombre Ernesto Castro se ha convertido en una fuente de intriga y especulación. Las acusaciones de miedo, junto con la gran influencia de Nayib Bukele, han llevado a muchos a preguntarse si se avecina una lucha de poder. Hoy profundizamos en el nerviosismo de Ernesto Castro en medio del dominio de Nayib Bukele y exploramos el papel de Romeo Auerbach, su posible conexión con la administración de Bukele. Únase a nosotros mientras analizamos el impacto de estas relaciones y lo que significan para la gobernanza de El Salvador. Este vídeo, que proporciona análisis profundos y opiniones de expertos, tiene como objetivo iluminar el escenario político actual y sus posibles implicaciones para los ciudadanos. Nacido el 11 de mayo de 1981 en Santa Ana, Ernesto Castro inició su carrera como comunicador social y publicista, ganando gradualmente reconocimiento por sus campañas estratégicas en los medios. Con el tiempo, se convirtió en un aliado confiable del presidente Nayib Bukele. En medio de su ascenso, han surgido rumores sobre la aprehensión de Castro, posiblemente como resultado de haber sido relegado a un papel menor o eclipsado por la personalidad dominante del presidente Bukele. Nayib Bukele, un hombre conocido por su carisma y su incesante popularidad, ha transformado la política salvadoreña. Su colosal presencia probablemente haya causado malestar entre quienes no están en su círculo inmediato. En este contexto, la narrativa de Ernesto Castro, supuestamente expresando miedo, se vuelve más plausible. Pero el miedo por sí solo podría no ser suficiente para comprender la aprehensión de Castro. Centrados en el tema de la dinámica del poder político, exploremos la figura de Romeo Auerbach. Auerbach, actualmente asesor económico del presidente Bukele, ha provocado investigaciones sobre su papel exacto y la naturaleza de su relación con la administración salvadoreña. Sin duda, su asociación ha arrojado una luz interesante sobre las estrategias y políticas económicas del gobierno. Es convincente que la intersección de Ernesto Castro y Romeo Auerbach complique aún más la narrativa política salvadoreña. Abundan las especulaciones de que Auerbach podría ser la mano invisible de Bukele, influyendo en las decisiones entre bastidores. De ser cierto, esto pone de relieve el supuesto miedo de Castro, pintando una imagen de un hombre en el borde, potencialmente derrocado por un movimiento político de ajedrez. Sin embargo, la naturaleza de la conexión de Auerbach con la administración de Bukele no es definitiva. Hay puntos de vista divergentes, algunos enfatizan sus intenciones altruistas mientras que otros sospechan maniobras subrepticias. ¿Cómo se desarrolla esta incertidumbre en el gran esquema político, y sus implicaciones para el supuesto miedo de Castro, si es real, plantea un enigma fascinante? Estas intrincadas tramas se desarrollan en un contexto de implacable escrutinio público y acalorados debates. Las interacciones entre personas influyentes políticas a menudo se convierten en temas de intensa especulación, alimentando la curiosidad de un electorado ansioso por la transparencia y la gobernanza consciente. Si realmente se está gestando un conflicto de intereses dentro de la administración salvadoreña, sin duda indicaría tiempos difíciles para el país. Gobernar una nación no es tarea fácil, y un liderazgo desorganizado puede conducir a un ciclo perpetuado de incertidumbre, socavando gravemente la confianza pública. Los ciudadanos salvadoreños, que son los más afectados por un escenario político persistentemente volátil, buscan respiro, estabilidad y un liderazgo confiable. ¿Es Nayib Bukele capaz de fomentar una gobernanza sostenida que refuerce la integridad socioeconómica del país? ¿O el entrelazamiento de figuras como Castro y Auerbach es un presagio de una situación desesperada? ¿Y qué pasa con el futuro de Ernesto Castro, si el espectro del miedo realmente se cierne sobre él? ¿Cuánto tiempo pueden durar las aprehensiones cómplices contra las crecientes oleadas de cambiantes alianzas y maquinaciones políticas? El rumoreado miedo de Castro, junto con el innegable dominio imponente de Bukele, presenta una dinámica que vale la pena observar. Los elementos de intensidad e incertidumbre dentro de la política salvadoreña tienen una inmensa importancia global. La resiliencia de su tejido democrático, la fuerza de su gobernanza y los reflejos de estos factores resuenan mucho más allá de sus fronteras. Cómo se desarrolla esta intrigante narrativa en el ámbito de la política mundial es un aspecto que atraerá cada vez más atención en el futuro. Una cruda realidad que sustenta todo este discurso es que los paisajes políticos son multifacéticos y difíciles de definir de manera inequívoca. Evolucionan constantemente, influenciados por dinámicas cambiantes y, a menudo, están guiados por trayectorias inciertas. La intersección de miedos, influencias y alianzas crea un tapiz de intriga que nos cautiva. Incrustadas en esta intrincada narrativa están las historias de los individuos, sus esperanzas, ansiedades, ambiciones y miedos. Desprovistos de la sombría fachada de dinámicas de poder e intrigas políticas, son el verdadero latido del corazón de cualquier sistema político, y persiguen el sueño de una vida en una sociedad justa y equitativa. Al comenzar nuestro poderoso viaje a través del laberinto político salvadoreño, es el pueblo, la piedra angular de cualquier estructura política, quien debe ser nuestro enfoque principal. Sus derechos, bienestar y aspiraciones dirigen el camino de las narrativas políticas en la dirección más justa y ética. En este momento surge una pregunta pertinente. ¿Es la democracia salvadoreña lo suficientemente resistente como para adaptarse a los diversos, y a menudo opuestos puntos de vista de su pueblo, y conducirlos a un terreno común que impulse a la nación hacia adelante?
Las luchas de poder en curso, si no se controlan, podrían potencialmente incumplir esta promesa de inclusión. Para concluir, solo podemos observar y esperar mientras este drama político continúa desarrollándose, siempre incierto y siempre intrigante. Con seriedad y conciencia, podemos contribuir a través de nuestro diálogo, debates y, lo más importante, nuestros compromisos concienzudos en las urnas. En esta narrativa, no hay villanos ni héroes absolutos. Nayib Bukele, Ernesto Castro, Romeo Auerbach, todos ellos son humanos que luchan contra ambiciones, miedos e incertidumbres. A medida que estas historias individuales se entrelazan, los puntos de la trama de la política salvadoreña se vuelven cada vez más fascinantes. Y como observadores en el exterior, es nuestro deber permanecer alerta, cuestionar y mantener brillante la luz de la verdad. Nuestra comprensión informada de estas complejidades políticas sin duda serviría como brújula para los salvadoreños, y forjaría un diálogo interesante sobre el futuro de su nación. Por ahora, seguimos de cerca la dinámica que se desarrolla en esta República Centroamericana. En esencia, la historia de la política salvadoreña actual trata sin duda de algo más que figuras individuales y sus miedos. Es una historia sobre la búsqueda de ideales democráticos, y la búsqueda incesante de una sociedad justa y equitativa. La atención, por ahora, está fijada en Ernesto Castro y sus temores trascendentales. Pero el gobierno político de Palmer está en vigor, un extraño tirón o maniobra casual puede cambiar rápidamente el equilibrio de poder, y las arenas del tiempo pueden enterrar los complots más incriminatorios. Con una posible lucha por el poder acercándose, los salvadoreños pronto podrían encontrarse en la encrucijada del futuro de su nación. ¿Allanarán el camino hacia una dirección que defienda la transparencia, la democracia y el bienestar del pueblo? Solo el tiempo y sus acciones colectivas lo dirán. A medida que se desarrolla el drama salvadoreño, hay un aire palpable de imprevisibilidad y emoción. Estamos hombro con el pueblo salvadoreño, anticipando un futuro basado no en el miedo, sino en la esperanza, no en la incertidumbre, sino en la determinación, y no en la división, sino en la unidad. En última instancia, es nuestra responsabilidad colectiva como ciudadanos globales apreciar y defender los valores intrínsecos de la democracia, la transparencia y los derechos inalienables del pueblo. Desempeñemos nuestro papel para contribuir a la narrativa de una gobernanza progresista y centrada en las personas, no solo en El Salvador sino en todo el mundo. A medida que el panorama político salvadoreño continúa evolucionando, observamos con anticipación, esperanza y un toque de inquietud, esperando una resolución que no solo sea lo mejor para los actores clave, sino también para el progreso, la prosperidad y la paz de todos los salvadoreños. Ya sea la creciente angustia de Ernesto Castro o la intriga velada que rodea a Romeo Auerbach, cada hilo del tapiz político salvadoreño es parte integral de la narrativa holística. Solo considerando cada pieza, por insignificante que parezca, podremos comprender verdaderamente la textura de la realidad socio. En última instancia, corresponde a todos recorrer un camino dictado no por el miedo, la influencia o el poder, sino por los principios de justicia, transparencia, humanidad y compromiso inquebrantable con el mejoramiento del pueblo. Si bien pueden abundar los susurros de miedo y aprensión, la voz de la esperanza debería resonar aún más fuerte. Mientras nos preparamos para pronunciar la última palabra en este convincente discurso salvadoreño, es imposible ignorar la interconexión de estas extensas estructuras de poder y las vidas que afectan. En medio de la intriga y el drama, dejemos que la compasión, la justicia y la justicia ocupen un lugar central. El destino de una nación a menudo está en el equilibrio de los miedos y ambiciones personales de meros individuos. En la política salvadoreña, esto parece particularmente estimulante. Si bien la trayectoria de esta narrativa sigue indecisa, podemos consolarnos con el poder y la resiliencia de los salvadoreños como agentes de cambio. En medio del miedo y la incertidumbre, que la historia de Ernesto Castro y el pueblo salvadoreño sirva como un potente recordatorio del impredecible viaje de la democracia. El camino puede girar y girar, plagado de desafíos y momentos solitarios, pero al final, la voluntad colectiva del pueblo se labrará su destino. Mientras bajamos las cortinas de nuestra exploración de las profundas grietas de la política salvadoreña, persiste una sensación de intriga y anticipación. Cada piedra sin remover, cada hilo desenredado, cada conspiración expuesta solo nos acerca a la iluminación de la verdad. La historia de la política salvadoreña no termina aquí, continúa. Más allá de las noticias de última hora, a lo largo de innumerables páginas de la historia, hasta bien entrado el corazón y la mente de los salvadoreños, seguirá siendo relevante.